Hola, hoy en Tareas Plus vamos a hablar sobre la química orgánica y en especial los compuestos orgánicos que en su constitución atómica son más simples, es decir, compuestos hechos de carbono, solamente moléculas de átomos de carbono y de hidrógeno. Esto se les llama hidrocarburos. Los hidrocarburos tiene su nombre justamente porque tienen solamente átomos de carbono con átomos de hidrógeno. ¿Sí? La principal fuente de hidrocarburos para la explotación humana es el petróleo, que son, digamos, derivados o transformaciones de biomasa de otras épocas de la Tierra, en que quedaron enterradas esa biomasa. Y la biomasa no es más que la forma vegetal y los restos animales y vegetales que quedan de la descomposición. Los hidrocarburos, entonces, vamos a encontrar tres grandes familias. Van a estar los alcanos, los alquenos y los alquinos, con sus derivaciones internas. Los alcanos están constituidos por hidrocarburos en que el enlace carbono-carbono es un enlace simple, un enlace covalente simple tipo sigma. Los alquenos van a estar constituidos en uno de los enlaces de alguna molécula. Va a existir un doble enlace entre un carbono y un carbono. Un carbono en este tipo, en los alquenos, va a haber uno de tipo sigma y otro de tipo pi. Y en los alquinos va a existir en una parte de sus moléculas, va a existir un enlace triple, es decir, un enlace sigma covalente con dos enlaces pi. Entonces, es importante estos enlaces porque van a determinar enormemente las propiedades físicas y químicas de estos compuestos. Por eso se les acostumbra a nombrar de forma distinta, y de eso vamos a dedicarnos ahora. Empezaremos entonces por los alcanos. Los alcanos utilizan una serie de raíces que ya vamos a nombrar. Anteriormente los compuestos orgánicos se le ponían nombres tradicionales, se les ponían cualquier nombre o el nombre que lo descubría, ¿cierto? La urea, etcétera, el ácido barbitúrico, etcétera. Sin embargo, en vista de la cantidad enorme de compuestos orgánicos que existe, se decidió adoptar unas normas sistemáticas para nombrar compuestos, que entre otras cosas los compuestos orgánicos son millones, no son como los compuestos inorgánicos que son algunos miles. Aquí vamos a hablar de una enorme cantidad. Quien se encarga de regularizar esta nomenclatura es la IUPAC, Unión de Química Pura y Aplicada. La IUPAC tiene unos estándares para nombrarlos. Los alcanos entonces van a usar las siguientes raíces para los primeros cuatro carbonos. La raíz met, y esto en general, no solamente los alcanos, sino en general para todos los compuestos orgánicos. La raíz et, la raíz met para un carbono. La raíz et cuando existen dos carbonos. La raíz prop cuando existen tres carbonos. Y la raíz but cuando existen cuatro carbonos. También de aquí en adelante, a partir del quinto de compuestos con 5 carbonos, se utilizan raíces griegas, ¿cierto? Utilizando las raíces griegas que ustedes las conocen, la mayoría de ustedes la conocen. La 5, por ejemplo, se utiliza el penta para los 5 carbonos. Se utiliza el hexa para 6 carbonos. Se utiliza hepta para 7 carbonos. Se utiliza octa para 8 carbonos. Se utiliza el nona para 9 carbonos y deca para 10 carbonos. De 10 en adelante nos dedicaremos en otra
sección del video o en otro video particularmente. Bueno, como seguimos conversando, todos los alcanes tienen un sufijo, es decir, una terminación. Toda la terminación para los alcanos es ano, y entonces combinamos los prefijos que nombramos anteriormente con la terminación ano. Entonces, de esta manera, cuando yo tengo, por ejemplo, este compuesto, que es el compuesto orgánico más simple, que es el carbono sostenido con cuatro átomos de hidrógeno, le voy a llamar, entonces, como tiene un solo carbono, se llama met, y como es un alcano, se termina en ano, entonces vamos a tener el metano. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 carbonos enlazados, ¿sí? Recordemos que el carbono siempre tiene una valencia de 4, incluso cuando tiene enlaces dobles o triples. En este caso, por ejemplo, observamos que en las esquinas existe el carbono de esta esquina que estoy señalando, tiene enlazados 3 hidrógenos más el enlace con el carbono, tiene 4. El del centro tiene 2 enlaces, uno con este carbono y el otro con el otro, y lo completa con 2 hidrógenos, tiene 4. Y de aquí también, como es de la esquina, tiene en cada esquina tiene un enlace. Entonces, este compuesto en particular tiene 3 carbonos, por tanto va a tener una raíz inicial que va a ser, perdón, esta no es, ¿sí? Aquí tenemos la raíz, como tiene 3, va a ser prop, y como es un alcano, termina en ano. Tenemos al propano, que por su relativo bajo peso molecular, es un gas en condiciones ambientales. Es justamente el gas que se usa para cocinar acá en Colombia, el propano. Entonces, de esta manera podemos nombrar muchos compuestos orgánicos alcanos, específicamente siguiendo la raíz, el prefijo y el sufijo. Bueno, ¿qué sucede cuando existe, o es posible que existan unos radicales adjuntos? Ya vamos a ver. Bueno, es posible, otra nomenclatura para sintetizar un poco los alcanos es la siguiente. Por ejemplo, con el propano que mencionamos hace poco, dijimos que tenía 3 carbonos. También se puede escribir de esta manera: CH3, CH2, CH3, que es una forma más sintética de escribirlo. También se le acostumbra a usar una denominación que es con líneas rectas que simbolizan. Entonces, cada esquina simbolizaría un carbono, y si no dice lo contrario, sería un enlace sencillo solamente compuesto por hidrógenos. Entonces tenemos el propano escrito de esta manera. Pero bueno, lo que estaba comentando ahora es que puede existir en muchos casos alcanos en que en la raíz principal se le agreguen algunos radicales. ¿Y qué son los radicales? Los radicales son fragmentos de moléculas orgánicas también que se pueden adherir a una cadena principal de carbono. Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo de átomos en el carbono con 3 hidrógenos, a este se le va a llamar, porque tiene un solo carbono, se le va a llamar metil. En cambio, si tiene, por ejemplo, 2 carbonos, se le va a llamar etil. Si tiene 3, se le va a llamar propil. Y así podemos ver que pueden existir las siguientes ramificaciones, como las que vamos a nombrar a continuación. Si tenemos el siguiente ejemplo, por ejemplo un compuesto
Recordemos que los compuestos orgánicos pueden ir prácticamente en cualquier disposición y por eso vamos a encontrar millones de ellos, porque el carbono, como es una molécula que mantiene su cadena estable, puede armarse de casi de cualquier manera. Entonces eso demuestra y muestra la diversidad de los compuestos orgánicos. Miremos este ejemplo. Por este ejemplo tenemos un compuesto orgánico de 7 carbonos, pero por acá tiene un radical metil. Estos se van a llenar entonces con hidrógenos, este con un solo hidrógeno, este con 2, este con 2 y los de la esquina siempre con 3. ¿Cómo vamos a nombrar esta molécula? Pues notamos que la cadena principal, la estoy señalando, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces va a ser una especie, vamos a usar el prefijo hepta, ¿cierto? Sin embargo, aquí observamos que existe un radical metil, como lo señalé anteriormente. Entonces, ¿cómo se nombra este compuesto? Primero se nombra el radical en la posición. Contamos en qué posición de carbono se encuentra. Desde aquí está el carbono número 1, el carbono número 2, el carbono número 3, el carbono número 4, el 5 y el 6 de la cadena principal. Entonces notamos que está en el número 3 puesto el metil. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que en la posición 3 se encuentra un radical metil y después nombramos normalmente esa cadena de carbonos. Como son 6, se llamaría entonces hexano. Entonces tendríamos esta molécula que se llama 3-metilhexano. Hagamos otro ejemplo. Tengamos una molécula como la siguiente. Aquí la tenemos, una cadena de carbonos. Voy a usar la otra nomenclatura, que es la nomenclatura que le señalé, por ejemplo, a través de esto. Observamos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Entonces, así como está, este sería el heptano, pero vamos a ver lo siguiente. Es posible que un radical metil esté aquí en esta posición, muy parecido al anterior, pero acá le podemos anotar otro, que en este caso van a ser de 2 carbonos, porque va a tener uno acá y uno acá. Entonces, a este de aquí es un radical metil y este de acá es un radical etil. Entonces podemos nombrar la cadena principal. La cadena principal podría bien haber sido esta, pero no lo es, porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. O esta de acá, tendría uno aquí en la esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero miren que la más larga sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Exacto. Como está más cerca, el grupo más simple está... podemos arrancar a contarlo de cualquier lado, en este caso porque la molécula es simétrica. Podemos empezar a contar los carbonos de la cadena principal. Aquí sería el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6 y 7. Muy bien, entonces sabemos que es un heptano, pero tiene radicales como un metil y un etil. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a nombrar la posición del más simple, que es el metil, que se encuentra en la posición 3, sería 3-metil, ¿sí? Después vemos que en el carbón número 5 está un grupo etil, entonces le llamaríamos 5-etil. Y finalmente la cadena principal, que son 7 carbonos, entonces tendríamos heptano. De esta manera entonces nombramos a los alcanos. Hasta luego.